El humanismo en la educación. Este empieza en el siglo XVI al XVIII y nos habla de que nos sirve de transición entre la educación medieval y moderna. El humanismo pedagógico es para que el maestro guíe al alumno y la educación sea práctica en vez de abstracta y teórica, para que su aprendizaje sea claro y no sea como la educación tradicional. Vittorino da Feltre fue un personaje muy importante de la educación en Italia. Enseñó gramática y matemáticas durante 20 años en Padua. Allí se le confió la educación de los hijos del príncipe Juan Francisco Gonzaga. En Padua también abrió una escuela, la Casa Giocosa, en la que enseñó a los hijos de los príncipes, de los nobles y de la gente humilde durante 22 años. La Casa Giocosa fue en realidad la primera escuela nueva de Europa, donde se enseñaba en un ambiente de libertad, la cultura clásica y la fe cristiana. Erasmo de Rotterdam fue un personaje muy importante de la educación en los países nórdicos. Es el más grande de los humanistas y el más importante de los pensadores del Renacimiento nórdico. En todos los países que visitó, actúa a la vez como erudito, sabio y profesor. Fue un estudioso, un investigador en todos los ramos del saber, incluido la educación. A esta dedicó algunos de sus más importantes trabajos, entre los cuales se encuentran los Coloquios, un libro de texto para la enseñanza del latín, y la educación del hombre cristiano. Juan Luis Vives fue un personaje muy importante de la educación en España. La enseñanza de las impresiones o sensaciones para llegar a la imaginación y de esta a la razón. Respecto al método de enseñanza que llevaba Juan Luis, parte de los objetivos eran sensibles, naturales para llegar a las ideas. Lo que se conoce de la naturaleza es a partir de los sentidos y por la imaginación, aunque la razón haya servido de guía. 2. El uso de la lengua materna es la enseñanza de las lenguas clásicas. 3. El empleo del método inductivo y experimental en contraste con el puro deductivo y dialecto de su tiempo. Rabelais fue uno de los escritores más representativos de la pedagogía humanista a pesar de su falta de experiencia sobre la educación. Censuró y ridiculizó la educación escolástica y formalista de su época, basada en el aprendizaje de las palabras y en el sometimiento a la rutina. Tenía la idea de mantener la educación en relación con la naturaleza, ambiente de libertad en la educación y carácter atractivo en los métodos de enseñanza. Estos deben ser intuitivos y activos y estar en contacto con la realidad natural y social. Michel de Montaigne fue el hombre más representativo del humanismo francés. Michel de Montaigne fue el creador del ensayo, el género literario más apropiado para transmitir ideas y críticas. Su finalidad educativa la expresa así: no es un alma, no es tampoco un cuerpo lo que el maestro debe tratar de formar, es un hombre. Todo el estudio y todo el trabajo no deben ir encaminados a otra mira que a su formación. La educación podía llegar a ser ocasional. Todo lo que ante nuestra vista se muestre es libro suficiente. La malicia de un paje, la torpeza de un criado, una discusión de sobremesa, son otros tantos motivos de enseñanza. Su plan de estudios estaba más encaminado a la formación moral de la persona. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Jocelyn Gallegos Esquivel y les estaré hablando de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento realizado por Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos protestaban por las malas decisiones que tomaba la Iglesia Católica y por sus abusos, ya que antes la Iglesia tenía la mayor autoridad y ellos autorizaban todo lo que ocurría. Poco a poco Lutero tenía el apoyo de más y más personas, ya que después de que protestaran, la Iglesia tuvo muchas acusaciones de corrupción. Todos lo sabían, pero nadie hablaba por miedo a tener graves consecuencias. Se le denomina Reforma Católica o Contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. En el aspecto político, la Contrarreforma elimina la venta de las indulgencias,
siendo ella una de las razones por las cuales los gobernantes comenzaron a adherir a la Reforma Protestante de Martín Lutero. En el aspecto religioso busca reformular a la Iglesia Católica, unir a los cristianos bajo el Papado Romano y evangelizar los territorios del Nuevo Mundo en América.